Cuando los historiadores cuentan la historia de Halifax en 1917, generalmente se concentran en la destrucción que ocurrió sobre la superficie. La explosión masiva, las 2.000 muertes, 9.000 heridos y barrios enteros convertidos en astillas y cenizas. Sin embargo, la verdadera historia, una que apenas apareció en los periódicos y que todavía yace oculta en archivos marítimos hoy en día, en realidad comenzó debajo del puerto. Todo empezó como una misión de rescate directa, donde se les dijo a los ingenieros que retiraran los escombros del extremo norte devastado, reforzaran lo que quedaba del frente marítimo y determinaran si el terreno destruido podía soportar la reconstrucción. El objetivo era puramente práctico: limpiar los escombros, evaluar el daño estructural y prepararse para la reconstrucción. Sin embargo, en el instante en que los trabajadores comenzaron a excavar en el área de la explosión, algo sorprendente ocurrió cuando penetraron capas que no habían visto la luz del día en generaciones. Bajo el distrito del puerto, llegando más profundo que cualquier cimiento conocido, los equipos descubrieron cámaras y corredores que no coincidían con los registros de construcción coloniales. Su posicionamiento era extraño, su profundidad era extraordinaria, y la mampostería no se parecía a nada encontrado en los catálogos arquitectónicos de la Norteamérica británica, ni siquiera a la construcción marítima estándar como la entendemos típicamente. Este descubrimiento nunca apareció en la documentación oficial de socorro, y no apareció en los periódicos que narraban la recuperación de Halifax, pero dentro de los registros internos de ese año, una frase particular sigue apareciendo repetidamente: infraestructura imprevista, profundidad inesperada, origen poco claro. La versión oficial eventualmente reduciría todo esto a nada más que viejos sótanos de almacenamiento, rutas de contrabando olvidadas o simplemente restos mal identificados de la época colonial. Nada inusual y nada digno de mención. Sin embargo, las fotos de recuperación de ese periodo, las reveladas en cuartos oscuros temporales mientras Halifax se reconstruía, cuentan una historia completamente diferente, ya que muestran a trabajadores de pie junto a corredores de piedra tallados con una precisión muy superior a lo que cualquier herramienta de la era colonial debería haber sido capaz de producir. Secciones de túneles encajadas tan perfectamente que incluso en la fotografía granulada de 1917 no se pueden ver costuras de construcción, sistemas de vías fluviales cortados en roca madre, que no coinciden con ninguna infraestructura marítima registrada, sino que sugieren algo más antiguo, más avanzado y más intencional. Cuanto más profundo excavaban, menos se parecían las capas a la historia colonial como la conocemos, y más parecían infraestructura que había sido usada activamente, luego abandonada y deliberadamente ocultada. Inicialmente, los equipos de recuperación intentaron explicar todo en los términos más simples posibles: sótanos abandonados, túneles de almacenamiento olvidados, cuevas naturales de piedra caliza formadas por erosión del agua. Pero a medida que se acumulaban los registros y salían a la luz más pasajes, las inconsistencias crecieron exponencialmente. ¿Por qué ciertas estructuras subterráneas tenían capacidades de soporte de carga que superaban enormemente cualquier cosa construida sobre ellas? ¿Por qué ciertos bloques de piedra estaban cortados en dimensiones casi idénticas como si fueran hechos en fábrica en lugar de tallados a mano? ¿Por qué algunos pasillos se extendían hacia la oscuridad mucho más allá de los bordes de cualquier asentamiento documentado? Y la pregunta que molestaba incluso a los ingenieros más experimentados era esta: ¿por qué eran estas estructuras tan masivas? Halifax en 1917 era solo un modesto pueblo portuario. Sin embargo, la red subterránea debajo de porciones del distrito del puerto parecía diseñada para algo mucho más grande que simples almacenes e instalaciones mercantiles. Los equipos de recuperación admitieron silenciosamente entre ellos que el alcance y la artesanía no coincidían con ninguna documentación colonial o precolonial. Y aunque nadie estaba lanzando términos como civilizaciones perdidas, estaban llegando a términos con algo igualmente inquietante. Alguien había construido bajo esta tierra hace mucho tiempo, no solo áreas simples de almacenamiento o caminos de contrabando,
sino infraestructura real. A medida que se acumulaba la documentación, también lo hacía un silencio espeluznante, porque los informes se volvieron más cortos, las descripciones se volvieron vagas, las fotografías dejaron de capturar el alcance completo de lo que habían encontrado. Y luego los sitios de excavación fueron parcialmente resellados a finales de 1918, rellenados donde la reconstrucción lo requería. Y la mayor parte de lo que había sido expuesto volvió a la oscuridad. Solo quedan fragmentos hoy. Algo de documentación, un puñado de fotografías, y los testimonios susurrados de archivistas que revisaron los archivos antes de que ciertos desaparecieran. Pero incluso por lo que ha sobrevivido, se puede ver un patrón emergiendo. Pasajes demasiado consistentes para cualquier asentamiento colonial conocido. Mampostería demasiado exacta para la línea temporal histórica aceptada. Técnicas de construcción que parecen transmitidas a través de generaciones. Cimientos que parecen pertenecer a un periodo de construcción completamente diferente. Cuando los equipos de recuperación pasaron las primeras capas reconocibles debajo del extremo norte de Halifax, sus expectativas eran bastante simples. Pensaron que encontrarían roca madre natural, tal vez alguna construcción colonial abandonada y escombros dispersos de los primeros colonos, nada extraño y nada notable. Pero en solo unas pocas semanas, esa suposición se desmoronó completamente. Porque en lugar de encontrar una secuencia lógica de capas geológicas e históricas, los equipos descubrieron una serie de niveles arquitectónicos que no se comportaban de la manera en que se supone que las capas en una ciudad costera normal deben comportarse. La primera rareza fue la alineación direccional porque cada capa, colonial, precolonial y lo que yacía debajo, parecía seguir la misma orientación direccional, los mismos ángulos, la misma cuadrícula geométrica. Diferentes periodos de tiempo no deberían mostrar ese tipo de consistencia, ya que diferentes constructores con diferentes objetivos separados por décadas o incluso siglos no construyen en perfecta alineación con estructuras erigidas generaciones antes que ellos. Sin embargo, debajo del frente marítimo de Halifax, hicieron exactamente eso. Las habitaciones de una era estaban posicionadas directamente sobre habitaciones de otra. Los pasajes se alineaban con pasajes enterrados metros debajo de ellos. Las paredes estructurales mantenían la misma trayectoria incluso cuando estaban separadas por un número desconocido de décadas. Casi como si cada grupo que alguna vez construyó en este sitio estuviera siguiendo algún plano original que ya no existe en ningún archivo histórico. A medida que los trabajadores excavaban aún más profundo, las capas se volvían más extrañas todavía, porque debajo de la roca madre esperada, y los cimientos coloniales comenzaron a encontrar mampostería, que no se parecía en nada a la construcción estándar. Bloques mucho más grandes, juntas mucho más ajustadas. Arreglos que parecían demasiado geométricamente perfectos para cualquier cosa en la línea temporal documentada de Halifax. Algunas cámaras parecían casi excesivas, con techos abovedados, mostrando curvas impecables, ejecutadas con un nivel de precisión que no coincidía con las herramientas crudas que supuestamente tenían disponibles los constructores coloniales. Luego vino el descubrimiento que desconcertó incluso a los miembros más convencionales del equipo de revisión de ingeniería. Infraestructura avanzada de gestión del agua que incluía sistemas de canales con gradación de precisión, mecanismos de drenaje construidos para manejar presión, cámaras de depósito con características de regulación de flujo. Sin embargo, no hay registro histórico de que Halifax haya tenido una ingeniería hidráulica tan sofisticada durante el periodo colonial. No hay mapas que muestren sistemas de agua complejos debajo de estas ubicaciones específicas. Nada que explique por qué las secciones principales de la infraestructura más profunda parecen construidas para gestión del agua que va mucho más allá del drenaje o almacenamiento básico. Las fotografías de recuperación tomadas en 1917 y 1918 prueban esto sin duda, mostrando a trabajadores posicionados junto a canales tallados con tanta precisión que los hombres parecen primitivos en comparación, vías fluviales de piedra cortadas con tanta precisión que incluso los ingenieros civiles modernos estudian las fotos archivadas con incredulidad,
gradientes y conexiones que se asemejan a infraestructura contemporánea, mucho más que cualquier cosa que se le atribuya a la Halifax colonial haber construido. Pero la parte más perturbadora no fue lo que apareció en las fotografías. Fue lo que no apareció en los registros oficiales, porque los informes autorizados escritos en los años después de la recuperación apenas mencionan estas características. Algunos diagramas omiten los pasajes más profundos por completo. Ciertas capas de infraestructura se agrupan bajo términos vagos como cimientos anteriores o formaciones naturales, aunque las fotos claramente muestran que eran mucho más complejas que eso. El silencio es difícil de ignorar, porque si estos niveles inferiores realmente pertenecían a periodos históricos reconocidos, ¿por qué no fueron documentados en detalle? ¿Por qué no se registraron minuciosamente las notables técnicas de construcción? ¿Por qué las fotografías se dispersaron por archivos marítimos en lugar de compilarse en un registro federal? Incluso ciertas superficies de piedra generaron preocupaciones con bordes demasiado afilados, canales demasiado uniformes, marcas que parecían menos como corte a mano y más como fabricación de precisión. Trabajo que según la línea temporal convencional no debería haber existido cuando esos pasajes supuestamente fueron construidos. Lo que los equipos de recuperación encontraron fueron estructuras que no coincidían con la construcción colonial británica, no coincidían con los patrones de asentamiento francés, y ni siquiera coincidían entre sí en términos tradicionales, sino que formaban un lenguaje de ingeniería extraño que parecía provenir de múltiples periodos de tiempo, pero de alguna manera permanecía unificado, orientado e imposiblemente preciso. El primer shock vino con las cámaras en sí, porque éstas no eran sótanos de almacenamiento crudos o sistemas de cuevas estrechos. Eran espacios geométricamente exactos, habitaciones construidas con proporciones perfectas, arcos que mantenían sus curvas impecablemente y bóvedas de piedra dispuestas con tanta consistencia que era casi como ver fragmentos de algún plan maestro que ya no existe en ningún archivo. Algunas cámaras estaban completamente selladas, llenas de escombros de explosión tan comprimidos que los trabajadores pensaron que habían golpeado roca madre natural. Pero una vez atravesados, revelaron interiores que parecían intactos desde el día en que fueron cerrados. Paredes lisas de piedra ensamblada y patrones de construcción que plantearon más preguntas de las que respondieron. Luego vino la característica que todavía desconcierta a los investigadores hoy. Las estructuras masivas circulares de piedra que más tarde fueron etiquetadas como viejas cisternas o pozos de almacenamiento, excepto que nada sobre ellas se ajusta a la ingeniería colonial típica o al almacenamiento básico de agua. Estas eran demasiado simétricas, demasiado profundas y demasiado perfectamente redondas, como si hubieran sido talladas con herramientas capaces de mantener una curvatura absoluta. Algunas estructuras lo suficientemente anchas como para contener a varios hombres dentro, mientras que otras tenían características internas que sugerían funciones mecánicas. Los trabajadores de 1917 las describieron en cartas privadas como contenedores diseñados, no pozos, sino construcciones que servían a algún propósito específico, aunque nadie podía decir cuál podría haber sido ese propósito. Otro detalle extraño surgió en cómo se construyeron ciertos sistemas de soporte, porque estos no eran simplemente cimientos coloniales simples. Muchos fueron diseñados con resistencia de soporte de carga, que no tenía sentido arquitectónico para los humildes edificios que habían estado sobre ellos, planteando una posibilidad incómoda de que las estructuras del frente marítimo podrían no simplemente descansar sobre roca madre natural, sino que podrían en realidad descansar sobre algo mucho más grande, una infraestructura cuya verdadera escala nunca fue documentada, nunca reconocida y nunca explicada en la historia autorizada de Halifax. Cuanto más profundo excavaban los trabajadores, más extrañas se ponían las cosas, ya que aparecían bloques de piedra con bordes perfectamente rectos. Algunas superficies eran lisas, casi pulidas, mientras que otras mostraban ranuras talladas con precisión tan limpias que los canteros modernos todavía discuten sobre qué herramientas podrían haberlas hecho. Pero el descubrimiento que causó más confusión
Fue metal incrustado dentro de mampostería antigua, algunas piezas apareciendo derretidas, oxidadas de maneras que indicaban calor extremo. Sin embargo, fueron encontradas en capas supuestamente anteriores a cualquier trabajo de metal, lo suficientemente sofisticado como para producir tales efectos. La explicación oficial ofrecida más tarde fue escombros de barcos de la explosión o accesorios metálicos coloniales. Pero eso no explica por qué el metal aparece dentro de las piedras en patrones que no están distribuidos aleatoriamente, sino colocados deliberadamente, como si la piedra se hubiera formado alrededor de él. Ese tipo de resultado requiere temperaturas que superan con creces el trabajo típico de herrería, superan con creces el trabajo de metal colonial, y superan con creces cualquier cosa documentada en registros marítimos. Poco después de estos hallazgos, algo extraño comenzó a suceder, ya que las cámaras fueron reselladas, los pasajes se rellenaron. Secciones profundas de los sitios fueron cortadas de excavación adicional. Algo de esto fue listado oficialmente como problemas de seguridad estructural necesarios para estabilizar el frente marítimo dañado. Pero las decisiones sobre qué cámaras resellar primero y qué secciones dejar abiertas plantearon dudas silenciosas entre los testigos porque los pasajes cerrados inmediatamente fueron consistentemente los que más desafiaban la línea temporal oficial. Las estructuras perfectamente talladas, los sistemas avanzados de gestión del agua, las incrustaciones metálicas inusuales, los pasajes diseñados que parecían extenderse mucho más allá de la zona de excavación. Estos pasajes fueron quizás el descubrimiento más misterioso de todos, ya que no eran túneles aleatorios, sino partes de un sistema deliberado, una red de corredores que parecía menos como almacenamiento y más como infraestructura. Orientada, planificada, organizada como si alguna vez se vincularan a una red subterránea, mucho más grande que se extiende debajo del puerto, mucho antes de que cualquier asentamiento que conozcamos haya existido en la superficie. Sin embargo, casi tan rápido como fueron descubiertos, muchos fueron sellados nuevamente con sus entradas bloqueadas, su propósito dejado sin explorar, y su existencia silenciosamente removida de los mapas de reconstrucción posteriores. Cuando miras los meses finales de los esfuerzos de recuperación de 1917 a 1918, algo se vuelve imposible de ignorar. Las operaciones no terminaron, fueron detenidas, no completadas, no finalizadas, sino deliberadamente detenidas. Cuanto más avanzaban los equipos de recuperación, más cambiaba el carácter de su documentación, ya que los informes tempranos eran confiados y casi rutinarios. Pero hacia el final el lenguaje se vuelve cauteloso, vago y extrañamente incompleto. Como si alguien más de repente tomara el control de lo que podía escribirse. Aquí es donde comienza el verdadero misterio, porque las cámaras finales que alcanzaron debajo del frente marítimo de Halifax no eran ordinarias, no eran geológicas, no eran restos coloniales, ni siquiera eran identificables, eran algo completamente diferente. Múltiples testimonios, los pocos que sobrevivieron, describieron mampostería que de repente cambió de reconocible a incomprensible, con paredes encajadas tan apretadamente que no se podía deslizar una hoja de cuchillo entre ellas. Pasajes curvos construidos con precisión que la Halifax colonial nunca se suponía que poseyera. Plataformas diseñadas para propósitos mucho más allá de cualquier cosa documentada sobre el suelo, y corredores que se extendían más allá de la zona de excavación, desapareciendo en la oscuridad debajo de la ciudad reconstruida. Pero aquí está la parte que siempre se oculta. Las cámaras más sofisticadas fueron las primeras en ser enterradas, ya que los trabajadores describieron rellenar pasajes enteros, bloquear entradas, empacar tierra en espacios que acababan de ser abiertos. No fue gradual, fue inmediato. La justificación oficial siendo inestabilidad geológica, preocupaciones de seguridad y necesidades de reconstrucción. Pero si realmente se trataba solo de seguridad, ¿por qué las cámaras más antiguas, más prístinas y estructuralmente más sólidas fueron las primeras en ser selladas mientras que las áreas más inestables dañadas por la explosión permanecieron abiertas para documentación? No tiene sentido a menos que esos niveles más profundos representaran un tipo diferente de amenaza.
no física sino histórica. Porque si los cimientos debajo del frente marítimo de Halifax realmente mostraban métodos de construcción más allá de la capacidad colonial, y si algunas de esas cámaras no correspondían a ningún asentamiento conocido en absoluto, entonces toda la historia aceptada de la historia marítima canadiense comienza a desmoronarse. Piensa en lo que significaría si una ciudad portuaria moderna fuera construida encima de algo mucho más antiguo, algo enorme, algo fabricado, algo que no hicimos. Imagina lo que significa si los cimientos no fueron formaciones naturales, sino esfuerzos intencionales de pueblos posteriores para ocultar o reutilizar lo que vino antes. Y tal vez por eso los descubrimientos de 1917 fueron silenciosamente enterrados de nuevo. No para proteger los sitios, sino para proteger la historia. Las fotografías sobrevivientes cuentan su propia historia mostrando a trabajadores de pie, junto a pasajes que parecen casi modernos. Sistemas de vías fluviales demasiado precisos para su supuesta edad. Infraestructura demasiado avanzada para la ingeniería colonial. Estos no son el tipo de hallazgos que a los historiadores les gusta explicar. Son el tipo que prefieren no mencionar en absoluto. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué la evidencia más profunda, la construcción más temprana, la infraestructura más avanzada fue sellada nuevamente? Porque cuando das un paso atrás, el patrón se vuelve claro, ya que la mampostería impecable fue enterrada, las estructuras circulares extrañas fueron enterradas, los pasajes inexplicables fueron enterrados, los sistemas de agua sofisticados fueron enterrados, las piezas metálicas incrustadas fueron enterradas, e incluso partes del registro fotográfico desaparecieron. Casi como si la recuperación hubiera revelado accidentalmente un capítulo de la historia que no se suponía que saliera a la superficie. Un capítulo más antiguo que el asentamiento británico, más antiguo que la colonización francesa, más antiguo que la historia que nos dieron. Por un breve momento en 1917, la explosión abrió el suelo lo suficiente como para exponerlo. Pero en lugar de investigarlo, lo cerraron de nuevo, lo sellaron, lo rellenaron, lo olvidaron, o fingieron hacerlo. Porque si Halifax se encuentra encima de estructuras construidas por una civilización que ya no reconocemos, entonces la verdadera pregunta no es qué se encontró en 1917, sino qué más yace debajo de las ciudades portuarias del mundo. ¿Qué otros puertos, qué otros frentes marítimos, qué otros asentamientos costeros fueron silenciosamente reenterrados mucho antes de que las cámaras siquiera existieran? La excavación de Halifax de 1917 no fue solo una operación de recuperación. Fue un vistazo, un breve vistazo accidental a una versión de la historia que nunca se suponía que viéramos. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios de qué ciudad o país eres. Nos encantaría saber quién está viendo con nosotros. Comparte tus pensamientos, observaciones o preguntas. Cada comentario es importante. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video nuevo. Juntos estamos creando una comunidad de exploradores curiosos.